Muy buenos días, apreciados hermanos, hermanas, amigos. Qué maravillosa es la tecnología, qué maravilloso es este medio que Dios nos ha dado. En este preciso momento estamos unidos todos en este salón virtual. Y saludo a hermanos que están en los campos de Tortí, en el área este de la provincia de Panamá. Saludo a los hermanos en Veraguas, en Soná, en Ocú, en Herrera. Hermanos en Colón, en Cativá, en la zona oeste de Panamá. Saludos a todos. Que el mensaje que Dios tiene para nosotros nos edifique. Solamente les ruego y les suplico que se enfoquen, que se concentren en la palabra de Dios, la palabra que ya acabamos de leer hace unos instantes. La palabra de Dios es la que tiene poder para sobre edificarnos en la fe. Ok. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 10. El mensaje central de este párrafo está enfocado en quién es Jesús. Este mensaje, miren hermanos y hermanas, este mensaje es una exaltación de Jesucristo. Quiero que se enfoquen porque mi propósito con el mensaje de hoy es que nosotros tengamos conciencia, que renovemos, así como acabamos de tener la lectura de la Santa Cena, la actitud de la gente respecto a Jesús. Bueno, Pedro está presentándonos aquí en este párrafo quién es Jesús y cómo debemos valorarlo, valorizarlo, apreciarlo nosotros los cristianos. Noten esto, el mensaje de hoy, yo deseo en el mensaje de hoy que nosotros apreciemos a nuestro Salvador y Redentor, pero al mismo tiempo que recobremos conciencia quiénes somos nosotros. Entonces, dos cosas importantes que deseo destacar en el mensaje de hoy. La palabra de Dios para nosotros en este mensaje es: ¿quién es Jesucristo? ¿Quiénes somos nosotros ante los ojos de Dios en este párrafo? Muy bien. Entonces, en el versículo 4, primera de Pedro 2:4, dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Noten aquí que el apóstol Pedro emplea una metáfora para referirse a Cristo y a sus discípulos. Piedra es la metáfora que emplea. Noten esto, es muy importante que captemos qué es la idea encerrada en esta metáfora. Piedra. Por eso he deseado acompañar esta presentación con este montón de piedras, de rocas extraídas de una montaña. Entonces, noten esto. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Dios es quien lo ha escogido a Jesucristo. Noten esto, Jesucristo es el Cordero de Dios, Jesucristo es el ungido de Dios, Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él ha sido escogido por Dios.
no por los hombres. Destacamos eso. Pero al mismo tiempo, en los siguientes versículos, el apóstol Pedro emplea tres pasajes proféticos, dos de Isaías y uno de Salmos, para reafirmar esto que acaba de decir. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Es una cita de Isaías 28:16. Y en el versículo 7 establece: para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos es la piedra que desecharon los constructores, ha llegado a ser la piedra angular. Es una cita de Salmo 118:22. Noten, el profeta establece, los profetas, Isaías, el que escribió el Salmo 118, que puede ser David, ponen y emplean la palabra piedra para referirse a Jesucristo, el Mesías. Es la piedra preciosa para Dios, escogida, piedra principal del ángulo, pero para los hombres es una piedra desechada. Versículo 8. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Isaías 8:14 es esta cita. Entonces dice Pedro allí: tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Acabamos de leer Primera de Pedro 2:4-8. El apóstol Pedro está empleando aquí una metáfora para referirse a Jesucristo y a sus discípulos, y es la palabra piedra. La piedra es entonces una figura, una representación de Jesucristo. Es una piedra escogida, es preciosa, es principal del ángulo en la edificación que Dios está haciendo. Sin embargo, pero para los hombres no significa nada, dice el apóstol Pedro. Jesucristo no significó nada, lo rechazaron. Los constructores rechazaron esa piedra para establecer un fundamento humano. Entonces, ¿quién es Cristo? Hagamos un repaso de los versículos que acabamos de leer. Cristo es para Dios una piedra escogida. Es escogida para ser nuestro Cordero, el Cordero de Dios, escogido para ser nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, es escogido para ser el Salvador del mundo. Jesucristo es escogido y exaltado por Dios. Es una piedra preciosa. Sin embargo, continuamos preguntando: ¿quién es Cristo? Él es el mediador, el Cordero, el Salvador, es la cabeza de la iglesia, es el fundamento de la iglesia. Es interesante que sea Pedro el que está escribiendo esto, y lo digo porque el clero católico tiene a Pedro como la piedra, la roca principal de la iglesia. Sin embargo, Pedro mismo dice aquí que Cristo es la piedra principal de la edificación de este templo espiritual llamado iglesia. Cristo, dice Pedro. Pedro está estableciendo, establece tres verdades sobre quién es Cristo en este párrafo. Primeramente dice, es la piedra escogida por Dios. Primero. Segundo, es la piedra preciosa, valorada. Eso es lo que quiere decir con preciosa, es apreciada. Cristo es precioso, de mucho valor ante Dios.
le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. ¿Quién es Cristo? Pedro dice, Él es precioso. Él tiene mucho valor para Dios, es apreciado porque Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Yo veo que, otra vez les digo, necesitamos valorar y apreciar quién es Cristo para nosotros. Él es todo para nosotros. Él es precioso más que todas las piedras preciosas. Es Jesucristo. Nosotros cantamos, roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro refugio en ti. Ese es un himno precioso, antiguo que cantamos, roca de la eternidad. Es Jesucristo para nosotros, la fuente de salvación, el pan de vida. Jesucristo es el sumo sacerdote, nuestro mediador, el que nos lleva a la presencia de Dios. ¿Quién es Cristo para ti? En la lectura de la Santa Cena, tuvimos un párrafo que habla de la actitud de la gente, lo rechazaron, pero nosotros estamos valorizando o valorando, dándole aprecio a Jesucristo con nuestra vida como cristianos. ¿Quién es Cristo? Pedro dice es la piedra angular o fundación. Noten, una piedra angular es aquella primera piedra que se establece cuando se van a tomar las medidas y se va a hacer la fundación de un edificio. Se pone una piedra, se marca el lugar y a partir de esa piedra se establecen las coordenadas, se establecen las medidas. Esa piedra viene a ser la piedra principal. Todas las filas de piedras que van siendo puestas en la fundación van en dirección a partir de ella. La piedra principal es puesta en un ángulo y entonces a partir de allí se va estableciendo el perímetro de construcción. Si esa piedra angular está torcida, todas las piedras, toda la edificación va a estar fuera de lugar. Sin embargo, Cristo es la piedra que Dios, el constructor de este templo espiritual, Dios escogió y puso como piedra angular. Para nosotros, Cristo es la cabeza de la iglesia. No tenemos un líder terrenal aquí en la tierra a quien seguir o en quien mirar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero, ¿quién es Cristo para el mundo? Pedro lo dijo, es una piedra desechada por los hombres. Ellos desecharon a Jesús. Los constructores prefirieron poner como fundamento arena, sus propias obras, su propia confianza en su dependencia de la ley, la misma ley de Moisés que los condenaba. Los constructores judíos pusieron su fe en la ley y en las tradiciones. Ellos desecharon a la piedra escogida, preciosa, la piedra que Dios puso como ángulo de este nuevo edificio. Ellos dijeron que liberes a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Ellos se burlaron, se mofaron de Jesús. Ese cuadro de Jesús allí ante Pilato y la multitud pidiendo crucifícale, crucifícale. Y Pilato tratando de liberar a este inocente, pero los sacerdotes pidieron que la gente gritara, crucifícale. No tenemos más rey que el César.
crucifícale. Ellos rechazaron a Jesús. ¿Quién es Cristo para el mundo? Aquí en el párrafo que estamos analizando, Primera de Pedro 2, versículo 4 al 8, es una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Ellos tropezaron, por ejemplo, en su lugar de nacimiento y sus padres. Miren, ellos pensaban que el Mesías nacería en cuna de oro, en el seno de una familia noble. Sin embargo, Jesús nace en un establo. Su cuna es un pesebre, el lugar donde los animales, allí en ese establo, en el invierno, allí les ponían el heno, la comida para las vacas y los animales que estaban allí. Jesús nace en un pesebre, su padre es carpintero y su madre es una humilde mujer, y nace en un lugar en el campo, en el interior, en Galilea, en Belén. Sin embargo, bueno, en Belén de Judá, corrijo. Sin embargo, la educación, los judíos rechazan a Jesús y cuando él habla, ellos se escandalizan y dicen, ¿de dónde conoce, de dónde sabe este letra si no ha estudiado? Ellos se escandalizan porque esperaban que el Mesías hubiera ido a alguna de sus academias, hubiese aprendido de uno de sus doctores de la ley o alguno de sus famosos rabinos o maestros. Sin embargo, Jesús no asistió a ninguna de esas escuelas ni tuvo ningún maestro reconocido por la comunidad judía en ese entonces. Ellos rechazan y tropiezan y es una roca que les hace caer porque no conciben que este campesino les hable como habla. Su aspecto externo y su pobreza. No había en él nada atractivo, lo había dicho el profeta Isaías. Le miremos más sin atractivo para que le deseemos. Hace un momento estuvimos viendo la exaltación que hace Pedro, que hace Dios sobre quién es Jesús para Dios. Pero ahora en este momento estamos viendo la actitud de la gente y quién es Cristo para el mundo. Es una piedra de tropiezo. Lo rechazan, su aspecto externo y su pobreza, pero también sus discípulos y el público que lo seguía. Él nombró 12 apóstoles a hombres pescadores. Ser pescador en aquel entonces no era una profesión glamorosa o reconocida. Ser pescador era un trabajo tan humilde en aquel tiempo, creo que más que hoy. Si quisiéramos comparar una profesión tan humilde, sería el que recoge la basura en el camión de recolector de basuras, por ejemplo. Ese que llega y recoge la basura, en nuestro tiempo equivaldría a lo que en aquel entonces era el pescador. Ellos eran hombres del vulgo, sin letras, sin educación formal. Y Jesucristo los llamó apóstoles. Y los que seguían a Jesús, ¿quiénes seguían a Jesús? Prostitutas, pecadores reconocidos y tildados por la comunidad como liberales en su vida y en su conducta. Los que los religiosos menospreciaban como vendepatria, que serían los recolectores de impuestos. Cobraban impuestos para el Imperio Romano. Los judíos en su mayoría rechazaron a Cristo por eso. Tropezaron con su ministerio. Por ejemplo, él sanaba y sanaba el día sábado. Para ellos, en su legalismo extremo,
no tenía que sanar en sábado porque para ellos era violación del día sagrado. Y él usó sus milagros, sanó en día sábado. Y entonces la doctrina que él predicó también fue rechazada. Ellos se escandalizaron cuando él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy igual a Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa doctrina era escandalosa para ellos, para los judíos, para la mayoría de las autoridades judías y el pueblo judío en general lo rechazaron y lo rechazaron también por su muerte. La muerte en la cruz era la muerte vergonzosa, destinada solo para los criminales, para la lacra del mundo. Y ellos no concebían que el Mesías, el Salvador del mundo, moriría de una manera tan vergonzosa en la cruz. Y ese mensaje, el evangelio que proclamaban los cristianos del primer siglo, era una vergüenza para los judíos y también era una locura para los griegos. Ese mensaje simple y sencillo de que tú puedes ser salvo del pecado, de la muerte y de la ira de Dios si tan solo pones tu fe en Jesús, en este hombre que murió en la cruz, que fue sepultado y que Dios lo resucitó al tercer día. Ahora pensemos en nosotros. ¿Qué es un cristiano para Dios? Y mi objetivo y el propósito del Espíritu Santo con esta parte, yo ruego que despiertes y que por favor prestes atención a este punto que es vital en nuestro mensaje de hoy. La palabra de Dios para ti y para mí en esta mañana es esta. Dice, ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Noten esto. A primera vista, cuando uno lee, no aprecia el significado de esta declaración. ¿Qué soy para Dios? Soy una piedra, pero no una piedra muerta, fría. Soy una piedra viva. La gente, fíjense, emplea la palabra piedra en un sentido negativo. Por ejemplo, cuando alguien no muestra sentimientos humanos, afecto humano, dicen, esa persona está tan fría como una piedra. Pero aquí la palabra de Dios tiene otro sentido. Noten esto, las piedras son duras, son frías, son afiladas, sólidas, son inflexibles, es decir, no se pueden moldear como el barro. Están así y no hay manera de cambiarlas a menos que, oigan bien, estén en manos de un constructor. Y el constructor con el mazo y el cincel, con delicadeza y con habilidad le puede dar la forma y puede pulir esa piedra que no tiene significado, no tiene valor. Oigan bien, una piedra en el camino o en la montaña no tiene valor para el ser humano. Sin embargo, cuando esa piedra es extraída de la montaña y se le da forma, esa piedra viene a tener valor. Eso éramos nosotros, éramos piedras muertas, muertos en delitos y pecados y sin Dios y sin esperanza en el mundo. Estábamos allí sin valor, sin significado, muertos. Sin embargo, Dios ha extraído, nos ha tomado del mundo y nos ha colocado, así como tenemos aquellos que están viéndonos desde su pantalla, pueden apreciar una pared y noten allí
piedras de diferentes formas y tamaños, pero todas alineadas, perfectamente colocadas, formando una pared perpendicular. Esa pared no fue hecha así de la nada. Esa pared fue moldeada y construida por alguien que sabe hacer el buen uso de las piedras. Y ese es Dios para nosotros. Ahora que nos hemos convertido a la fe en Cristo Jesús, nosotros somos piedras vivas. ¿Qué significa ser piedras vivas? Significa que yo tengo la capacidad de perdonar, la capacidad de servir al prójimo, la capacidad de reconstruir mi vida. Noten esto, soy una piedra viva que tengo valor para Dios, tengo propósito para Dios. El mensaje de hoy lo hemos titulado Un nuevo propósito. Dios quiera y el Espíritu Santo esté trabajando en este momento con esta palabra de Dios, que esté allí trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, para, por un lado, que valoremos y apreciemos a Jesucristo, quién es, y que apreciemos y valoremos quiénes somos nosotros ahora en manos de Dios. Que nos despierte, que nos anime, que nos motive. ¿Saben por qué? Porque para mí estas palabras me inspiran. Dice el escritor Pedro, acercándoos a Él, acercándoos a Él. ¿Y saben qué? Esta es una frase tomada del Antiguo Testamento cuando los sacerdotes se presentaban ante Dios en el lugar de culto, ya sea en el tabernáculo, en el primer lugar de adoración de los judíos, o posteriormente el templo que construyó Salomón. Ese lugar era el lugar para acercarse a Dios, donde los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios. Ahora nosotros somos sacerdotes para Dios. Nosotros ahora nos acercamos a Dios, pero no vamos a un edificio físico. No estamos en un templo material. Nosotros mismos somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Estás consciente de eso? El Espíritu Santo es el sello que tenemos de Dios, son las arras, el adelanto que Dios nos dio, la garantía de que Él cumplirá su palabra de llevarnos a la gloria, a la eternidad. Pues yo soy templo del Espíritu Santo. Y todos juntos, todos los creyentes en Cristo Jesús, estamos siendo construidos para ser un templo santo. Y todos los días, no el domingo solamente, todos los días ofrecemos sacrificios espirituales para Dios. Todos los días. Por eso Pablo dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Esto significa que nos da una nueva visión del trabajo. Sí, el trabajo que hacemos para ganar el sustento. El trabajo es un culto para Dios. Esa es la nueva perspectiva de los cristianos. Por eso los cristianos son buenos trabajadores, honestos, puntuales, cumplen a cabalidad con sus funciones, porque de esa manera nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Dios rindiendo culto, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El llamado que nos hace es acercarnos a Él por medio de Jesucristo. Pedro reafirma nuestra identidad en Cristo. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Miren, yo no sé ustedes, escuchen bien esto, por favor, les imploro. Escuchen esto. Cuando uno oye palabras de reafirmación positivas de uno, de mí, cuando alguien habla afirmando cualidades personales positivas, eso lo motiva a uno. Claro que estamos llenos de defectos del carácter. Claro que todavía no soy lo que debo ser. Todavía no soy el cristiano perfecto y completo. Sin embargo, como dice el corito, ya no soy lo que antes era. Comenzando con el hecho de, miren, palabras de reafirmación, ¿quién eres tú? Tú eres un linaje escogido, es decir, de una familia especial. Tú eres sacerdote del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú perteneces a una nación santa. Tú eres parte del pueblo de Dios. Esto entonces me anima, me motiva, me hace que yo llegue a ser un mejor cristiano. Me inspira. Es como esas palabras de ánimo que alguien te dice y te motiva, que son genuinas y sinceras y que salen del corazón espontáneamente, reafirmando cualidades tuyas, positivas que tú tienes. Te anima, te motiva, te alegra el día, dicen las personas. ¿No te alegra? ¿No te inspira? ¿No te motiva a ser fiel? ¿Recordar quién eres? Yo he contado esta anécdota anteriormente. Hace muchísimos años yo venía saliendo de una reunión de la iglesia en calle 15 de Río Abajo. Un día jueves, eran como las 8:30 de la noche y estaba en la Vía España, en la parada del bus allí, en Río Abajo, y se me acercaron dos maleantes para robarme. Pero tan pronto uno de los dos me vio, le dijo al otro, déjalo, él es de la iglesia. Pero en ese instante revivió en mí el viejo hombre. Y sí, yo era un cristiano, pero en ese momento me enfurecí y reté a pelear al maleante que ya me había agarrado el brazo donde tenía mi reloj para quitármelo. Pero él me había soltado cuando el otro le dijo, déjalo, él es de la iglesia. Sin embargo, yo me enfurecí. Y fueron fracciones de segundos. Pero en ese momento yo recordé quién era. Y yo dije, pero ¿qué estoy haciendo si yo soy cristiano? Corrí a la acera contraria y venía un bus y me subí en la dirección contraria a donde yo iba. Y toda esa noche yo estuve angustiado, orando, arrepintiéndome, pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole que me permitiera hablar con esa persona el día siguiente. Y en efecto, el día siguiente volví a ese lugar y entré y no encontré a la persona. Volví unas horas más tarde a caminar por la calle y venía el muchacho. Y apenas me fui acercando a él, él me reconoció y me dijo, iba para el colegio el muchacho, imagínense, iba con la corbata y de un colegio de la ciudad. Y entonces me dijo, hermano, perdóneme. Él empezó a decirme eso. Y yo le dije, no. Y me acerqué lo más que pude, casi, miren, les digo la verdad, casi pegando mi cara con él. Y le dije, mira, en realidad el que tiene que pedirte perdón soy yo, porque esa actitud que yo tuve anoche no es la de un cristiano. Así no debe comportarse un cristiano. Hermanos,
Como dijo el hermano Wilmer, ahora que estaba dirigiendo él la Santa Cena, después que leyó ese párrafo de la actitud del pueblo pidiendo que crucificaran a Jesús y que soltaran a Barrabás, el hermano Wilmer explicó que le injuriaron, que significaba se burlaron de él. Y el hermano hizo la pregunta, o él más bien dijo, cuando estés tentado por algún pecado, debes recordar lo que Cristo sufrió por nosotros, por ti, precisamente para liberarte del poder del pecado y de las consecuencias del pecado. Entonces yo reafirmo esto y digo, necesitas recordar quién eres en Cristo. Para Dios, quién eres. Para el mundo, tú eres un cero a la izquierda probablemente. Para el mundo, tú no tienes valor. Para el mundo, tú eres un perdido, un aburrido, un aguafiestas. Para el mundo, tú no estás en nada. Y hay actitudes de menosprecio. No menospreciaron a Jesús, la roca preciosa, la piedra principal del ángulo, escogida por Dios. ¿No fue menospreciado? ¿Fue rechazado? Pero aún así, Jesucristo es Señor y Salvador. Nosotros también estamos en este mundo. Y Pedro dice, miren, ustedes recuerden, son ciudadanos del cielo, son peregrinos. Ustedes tienen una esperanza viva. Recuerden quiénes son. Para el mundo, ustedes no son nada, pero para Dios, ustedes son eso. Pero entonces también nos recuerda nuestro propósito. Pedro declara nuestro nuevo propósito para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un propósito. No olvidemos la razón de ser de la iglesia y de nosotros. Proclamen habla de anunciar y nosotros anunciamos las virtudes, es decir, la gracia, la bondad, la misericordia, el amor, el plan de Dios en Cristo Jesús. Lo proclamamos de dos maneras. Lo hacemos con palabras, compartiendo el evangelio, pero también lo hacemos con nuestra vida, con nuestro testimonio. Somos piedras vivas y rendimos culto a Dios todos los días con nuestra vida diaria, con todo lo que hagamos, con todo lo que hacemos. Todo es un culto para Dios. Recordemos nuestro propósito. Y yo deseo entonces invitar a, si hay alguien, una vez más lo hago, es mi obligación. Si hay algún cristiano que se ha desanimado, que se ha apartado o está siendo tentado para abandonar la fe, anímate. Si quieres que ore por ti, que oremos por ti, escríbenos o llámanos. Si hay alguien entre nosotros que aún no ha rendido su vida a Cristo Jesús, el Evangelio dice, cree en Jesús, arrepiéntete, confiesa con tu boca tu fe en Jesús y sé bautizado para el perdón de tus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Si hay alguien que quiere nacer de nuevo, contáctenos, escríbanos o llámenos. Hoy es el día de salvación. Que Dios les bendiga.